A ver si nos entendemos de una maldita vez. Creer que cambias algo votando cada 4 años es como creer que la stripper te ama de verdad solo porque te sonríe mientras le metes billetes en la tanga. Es teatro, joder. Teatro caro pagado con tu dinero. Es una puesta en escena diseñada para que te sientas partícipe de decisiones que se tomaron hace mucho tiempo en despachos que ni siquiera sabes que existen. Mientras tú te peleas por izquierda o derecha en Twitter, insultando a desconocidos y perdiendo amistades, los dueños del tablero ya decidieron el resultado hace una década. No importa el color de la papeleta, azul, rojo, violeta o naranja, todos los caminos conducen a la misma ventanilla de cobro. El verdadero mecanismo de control no es la ley, ni la policía, ni el ejército. Es algo mucho más sutil y mucho más letal. Es la deuda. Es esa cadena invisible que llevas al cuello desde que naces hasta que mueres. Lo que ves en la televisión, esas urnas transparentes y esos discursos apasionados, es la cortina de humo. Lo que es real, lo que mueve los cimientos del mundo, son hojas de cálculo en servidores blindados en Suiza. Es la diferencia entre lo que te cuentan para que duermas tranquilo y lo que hacen para que sigas produciendo. Vamos a usar una metáfora para que se entienda, porque sé que esto suena denso. Imagina un casino, pero no un casino normal donde tienes una posibilidad estadística por mínima que sea de ganar. No, este es un casino trucado. Tú entras pensando que eres el jugador. Crees que si eres listo, si cuentas las cartas, si tienes suerte, puedes salir rico. Error. Tú no eres el jugador, tú eres la ficha. La casa te presta las fichas para que juegues, te cobra intereses usureros por usarlas y te hace sentir que tienes el control. Te dejan elegir la mesa de la democracia liberal, la mesa del estado de bienestar, la mesa del libre mercado. Pero las reglas de todas las mesas favorecen siempre a la casa. Cuando pierdes, y vas a perder porque la matemática está diseñada para que pierdas, no te echan a la calle. Eso sería demasiado honesto. Lo que hacen es cerrar las puertas con llave. Te obligan a fregar los platos, a limpiar los baños, y finalmente te quitan las escrituras de tu casa para pagar una deuda que jamás bajará de precio. Trabajas, pagas impuestos, cumples las normas, y cada año eres más pobre. ¿Crees que es mala suerte? ¿Crees que es casualidad? No, es el diseño del casino. Un sistema donde la deuda es el producto y tú eres la garantía de pago. Hablemos de los gerentes de este casino, esos tipos que salen en las noticias con trajes caros y banderas detrás. El presidente no es el consejero delegado del país, ni de lejos. El presidente es el gerente de turno del McDonald's que tiene que salir a explicarle a los clientes cabreados por qué la máquina de helados está rota otra vez, mientras el dueño real de la franquicia está contando billetes en las Bahamas. Son relaciones públicas, son amortiguadores de golpes. Fíjense en el patrón, siempre es lo mismo. Un candidato promete una revolución el lunes. Grita, se indigna, promete que va a quemar el sistema hasta los cimientos. La gente aplaude, llora de emoción. Y luego, el viernes, justo después de ganar, recibe una llamada. Una sola llamada con prefijo de Nueva York o de Londres. Y de repente, el discurso cambia. Hay que ser responsables. Los mercados están nerviosos. Y al día siguiente te suben el impuesto al valor agregado. Magia. Pura magia negra financiera. Reducir a estos tipos a líderes mundiales es un insulto a la inteligencia. Son mandados. Pero paren el carro. Stop. Basta de filosofía barata de bar. Guarden los pañuelos porque aquí no venimos a llorar sobre la leche derramada. Venimos a seguir el rastro de la sangre y del dinero. Olvídense de las ideologías por un momento. El mundo no se divide en comunistas y capitalistas, ni en conservadores y progresistas. El mundo se divide en dos grupos muy sencillos. Los que tienen la capacidad de imprimir el dinero y los que tenemos que trabajar como mulas para conseguirlo. Hoy vamos a hablar de los tipos que ni siquiera necesitan pasaporte para cruzar fronteras. Los clanes que llevan 200 años jugando al Monopoly con tu vida, con la de tus padres y con la de tus hijos. No es una teoría conspirativa si tienen nombre, apellido y dirección fiscal. Vamos a hablar de dinastías que ven las guerras mundiales como oportunidades de inversión. El verdadero poder no es firmar una ley. El verdadero poder es crear dinero de la nada y cobrarte intereses por ello. ¿Están listos para ver los hilos o prefieren seguir durmiendo en la Matrix? Porque les advierto, lo que vamos a ver hoy no les va a gustar, les va a cabrear, les va a dar ganas de tirar el teléfono contra la pared. Vamos a hablar de los Rothschild, del Fondo Monetario Internacional, de Davos y de cómo secuestraron naciones enteras sin disparar una sola bala. Hoy vamos a hablar de los tipos que decidieron que tú serías pobre antes de que tu abuelo naciera. ¿Preparados? ¡Vamos! 23 de abril de 2010, isla de Castellorizo, Grecia, un escenario de postal. El mar Egeo brilla con un azul que duele a la vista. El sol golpea las casas blancas y todo parece perfecto para unas vacaciones de ensueño. Pero no estamos aquí por el turismo, estamos aquí para presenciar un funeral. Son las 12 del mediodía y el primer ministro griego, Yorgos Papandreou, se coloca frente a las cámaras con el puerto a sus espaldas. Sonríe. Tiene esa sonrisa tensa de quien sabe que está a punto de detonar una bomba. En ese preciso instante, bajo ese sol brillante, Papandreou anuncia formalmente que Grecia pide el rescate financiero a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional. No hubo disparos, no hubo tanques en las calles, pero en ese momento, Grecia dejó de ser un país soberano y se convirtió en una hoja de Excel en un ordenador de Frankfurt.
Mientras él hablaba de necesidad y estabilidad, los suicidios en el país estaban a punto de dispararse un 40%. Fue un asesinato en directo, transmitido por satélite a todo el planeta. Hay que entender quién era la víctima aquí, porque nos han vendido la moto de que Grecia era un desastre, un país que no valía nada. Mentira. No estamos hablando de un kiosco de pipas que quebró por mala gestión. Hablamos de la República Helénica. Una nación sentada sobre activos estratégicos brutales, puertos que son la puerta de entrada a Europa para todo el comercio de Asia, aeropuertos turísticos que son máquinas de imprimir dinero, empresas energéticas, infraestructuras, islas. El valor real de Grecia no estaba en sus cuentas bancarias, estaba en sus activos físicos, cosas tangibles, cosas que se pueden tocar, vallar y explotar. Tenían aeropuertos rentables, tenían compañías eléctricas públicas. Tenían puertos que valen más que el Producto Interno Bruto de la mitad de África. La víctima no era un cadáver sin valor, era una presa gorda, jugosa y llena de recursos, lista para ser despiezada por los buitres. Y claro, ahí entra la versión oficial, la narrativa que te taladraron en la cabeza durante años en todos los telediarios. Los griegos vivieron por encima de sus posibilidades. Esa frase es brillante, hay que reconocerlo. ¿Te imaginabas al griego perezoso, tomando uso en una terraza a las 11 de la mañana, jubilándose a los 50 años, mientras el alemán trabajador y estoico pagaba la fiesta con sus impuestos? Nos vendieron que la culpa era del ciudadano, decían que era derroche fiscal, que era corrupción local, que era vagancia endémica del sur de Europa. Según el Fondo Monetario Internacional y las autoridades europeas, el rescate era un acto de generosidad, una ayuda. Es como cuando el carnicero dice que va a ayudar a la vaca a perder peso cortándole las patas. Era la narrativa perfecta, el pecado del derroche y la penitencia de la austeridad. Qué conveniente para ocultar el robo. Pero esperen un momento. Stop. Algo huele a podrido aquí si empezamos a hacer preguntas básicas. Pregunta número 1. ¿Cómo diablos entró Grecia al euro con las cuentas tan mal? Resulta que alguien les ayudó a maquillar los libros de contabilidad en 2001. ¿Saben quién? Oh, sorpresa, Goldman Sachs, el banco de inversión americano. ¿Y saben quién era el vicepresidente de Goldman Sachs en Europa en ese momento? Mario Draghi, el mismo tipo que luego dirigiría el Banco Central Europeo. ¿Me están diciendo que los mismos que cobraron cientos de millones en comisiones por falsificar las cuentas y esconder la deuda, luego fueron puestos a cargo de arreglar el problema? Es como si el pirómano te vendiera el extintor, te cobrara por la gasolina y luego te pasara la factura por apagar el fuego que él mismo inició. ¿Por qué nadie fue a la cárcel? ¿Por qué los falsificadores dirigían el rescate? Segunda anomalía. Nos dijeron que el dinero era para salvar a Grecia. Entraron más de 200.000 millones de euros en rescates. ¿Cuánto de ese dinero llegó a las escuelas griegas? 0. ¿Cuánto llegó a los hospitales que no tenían ni gasas? Nada. Rien. El dinero hizo un touch and go en Atenas. Entró por una cuenta del Banco de Grecia por la mañana y salió por la tarde directo a las bóvedas del Deutsche Bank, del Société Générale y de otros bancos acreedores. No fue un rescate a Grecia, fue un rescate a la banca alemana y francesa pagado con deuda pública griega. Grecia solo fue el conducto, la tubería por la que pasaron los miles de millones para limpiar los balances de los bancos del norte. Convirtieron una deuda privada irresponsable de los bancos en una deuda pública que tendrán que pagar los nietos de los griegos. Si el dinero era para el país, ¿por qué nunca tocó la economía real? Y aquí está la joya de la corona, la tercera anomalía. En plena crisis, para recuperar la economía, obligaron a Grecia a vender sus activos estatales. Pero no vendieron lo que daba pérdidas, no, vendieron lo que daba dinero. Fraport, una empresa estatal alemana, sí, alemana, compró 14 aeropuertos regionales griegos, los 14 más rentables, los que mueven a millones de turistas. Los alemanes se quedaron con las ganancias de los aeropuertos, el Estado griego se quedó con la deuda y con los aeropuertos deficitarios. Negocio redondo, ¿no? ¿Desde cuándo para pagar una hipoteca vendes la única máquina que te genera ingresos para pagarla? Es un saqueo, es expolio. Le quitaron las herramientas para salir del hoyo y luego les culparon por no poder salir. La versión oficial de la mala gestión se desmorona en cuanto soplas un poco. 3 anomalías gigantescas, 0 explicaciones convincentes. Esto no fue un error de cálculo, esto no fue un accidente, fue una demolición controlada de una soberanía nacional. Fue un atraco a mano armada, solo que usaron corbatas de seda italiana en lugar de pasamontañas y bolígrafos Montblanc en lugar de pistolas. Pero para entender quién diseñó los planos de este edificio de mentiras, no podemos quedarnos en Atenas en el año 2010. El origen de este mecanismo no está en Europa. El manual de instrucciones se escribió hace mucho más tiempo. Tenemos que cruzar el Atlántico y viajar en el tiempo. Olvídense del Partenón y de las ruinas antiguas. La verdadera historia empieza en un club secreto de banqueros en una isla privada de Estados Unidos. Viajemos a Jekyll Island, año 1910. Stop.
Frenazo en seco. Deja de mirar al Partenón. Si te quedas analizando la crisis de 2010, no vas a entender absolutamente nada. Lo que le pasó a Grecia no fue un evento aislado, ni un error del sistema, ni una mala racha. Fue solo el último capítulo de una serie que empezó a rodarse hace un siglo. Fue la ejecución de un plan diseñado mucho antes de que existiera el euro, la Unión Europea o incluso la mayoría de los países modernos. Para entender cómo se quiebra un país en el siglo XXI, hay que entender cómo se secuestró el concepto mismo del dinero a principios del siglo XX. Para encontrar a los arquitectos de esta desgracia, tenemos que cruzar el Océano Atlántico y retroceder 100 años, a una isla privada donde no existía la ley, solo el poder. Vámonos a noviembre de 1910, Estados Unidos. El país crecía como la espuma, pero tenía un problema para las élites bancarias. No tenía un banco central. El poder financiero estaba disperso, no había un solo anillo para gobernarlos a todos, y eso a los grandes tiburones no les gustaba, así que organizaron una reunión, pero no una reunión pública en el Congreso, no, fue una operación encubierta digna de una película de espías. Un grupo de los hombres más poderosos del planeta se subió a un tren privado en Nueva Jersey con las cortinas bajadas, les prohibieron usar sus apellidos, se llamaban entre ellos por nombres en clave. El destino, Jekyll Island, en Georgia, un club de caza exclusivo propiedad de JP Morgan. La excusa oficial para la prensa fue que iban a una expedición de caza de patos. Sí, patos. Pero lo que iban a cazar era la soberanía económica de una nación. De esa reunión saldría el esquema de la Reserva Federal, el nacimiento del concepto moderno de banco central privado. ¿Por qué necesitaban esto con tanta urgencia? La excusa perfecta fue el pánico financiero de 1907. Los banqueros se dieron cuenta de que cuando las cosas iban mal, perdían su propio dinero. Y eso es inaceptable para un banquero. Necesitaban un prestamista de última instancia. Alguien que pudiera imprimir dinero infinito para rescatarlos cuando hicieran apuestas estúpidas. El objetivo era simple y perverso. Privatizar las ganancias cuando ganan y socializar las pérdidas cuando pierden. Si ellos ganan en el casino, se quedan las fichas. Si pierden, paga el pueblo a través de la inflación y los impuestos. Además, sabían que se acercaba una gran guerra en Europa, la Primera Guerra Mundial. Las guerras son caras. Necesitaban controlar la emisión de moneda para financiar el conflicto y endeudar a los gobiernos por los siguientes 100 años. Querían tener la mano en el grifo del dinero. Pongamos nombres y caras a estos cazadores de patos. No eran funcionarios del gobierno preocupados por el bienestar social. Eran empleados de los tranes más poderosos de la historia. Estaba Nelson Aldrich, senador, pero más importante aún, suegro de John D. Rockefeller Jr., representaba los intereses del petróleo y la industria. Estaba Paul Warburg, un banquero alemán que apenas hablaba inglés sin acento, representante de la dinastía Rothschild en Europa y de la banca Kuhn Loeb. Estaba Frank Vanderlip, representando a National City Bank y a los intereses de los Rockefeller. Y por supuesto, la sombra de JP Morgan, el anfitrión, cubriéndolo todo. Estos tipos, sentados en sillones de cuero, fumando puros y bebiendo brandy, redactaron la ley que rige tu dinero hoy. Ellos diseñaron la jaula en la que vives. Y así llegamos al conflicto de intereses más grande de la historia. Engañaron a todo el mundo. Esperaron al momento perfecto. Presentaron la ley de la Reserva Federal en el Congreso de Estados Unidos el 23 de diciembre de 1913, víspera de Navidad. La mayoría de los congresistas ya se habían ido a casa con sus familias. Con el Congreso casi vacío, aprobaron el acta. Desde ese día maldito, el gobierno de Estados Unidos ya no tiene capacidad para emitir su propio dinero. Cada dólar que existe es prestado por un banco privado, la Reserva Federal, al gobierno, con interés. Nace la deuda perpetua. Mientras la gente preparaba el pavo de Navidad de 1913, estos tipos le robaron la billetera a la humanidad para siempre. Crearon un sistema donde el dinero es deuda, pero el sistema había que probarlo fuera, en el mundo real, con víctimas reales. Demos un salto en el tiempo y cambiemos de mapa. Vámonos a los años 70 y 80. El lugar, Latinoamérica. El laboratorio perfecto. Países ricos en recursos naturales pero pobres en infraestructura y con instituciones débiles. El país foco, Ecuador. Ecuador estaba sentado sobre un mar de petróleo, pero no tenía carreteras ni presas hidroeléctricas. Era el escenario ideal para los sicarios económicos, los Economic Hitmen, agentes que viajaban con maletines llenos de proyecciones económicas falsas para convencer a los presidentes de que se endeudaran hasta las cejas. El objetivo no era desarrollar el país, el objetivo era endeudarlo en dólares para poder robarle los recursos cuando no pudiera pagar. El recurso físico aquí era el crudo ecuatoriano. En los años 70 el precio del petróleo se disparó. Los países árabes llenaron los bancos occidentales de petrodólares. Los bancos tenían demasiado efectivo y necesitaban prestarlo para cobrar intereses. La solución, prestar miles de millones a dictadores latinoamericanos para obras faraónicas que muchas veces ni siquiera servían. Represas que no generaban electricidad, carreteras que iban a ninguna parte. La trampa era mortal. Los préstamos eran en dólares y a tasa de interés variable.
Si el dólar subía o las tasas subían, la deuda se multiplicaba. Todo el proceso estaba controlado por compañías de ingeniería estadounidenses como Bechtel o Halliburton. Era un ciclo cerrado de extracción de riqueza. La máquina colonial funcionaba como un reloj suizo. El Banco Mundial le prestaba 1.000 millones a Ecuador para una presa, pero el dinero nunca llegaba a Ecuador. El dinero iba directamente desde Washington a las cuentas de la constructora estadounidense en Texas. Ecuador se quedaba con la deuda de 1.000 millones más intereses. La empresa de Estados Unidos se quedaba con el dinero en efectivo, y cuando la presa fallaba o el interés subía y Ecuador no podía pagar, llegaba el Fondo Monetario Internacional y decía: no te preocupes, te refinanciamos la deuda, pero a cambio queremos tu petróleo a precio de descuento por los próximos 30 años. Ganancia para la metrópoli, el dinero de la construcción y el petróleo barato. Pérdida local, deuda impagable, pobreza y la destrucción de la Amazonía. Pero hubo resistencia. Hubo un héroe que dijo no. Jaime Roldós Aguilera, presidente de Ecuador. Un tipo con agallas. Quiso reorganizar el sector petrolero para que los beneficios fueran para el pueblo ecuatoriano. Amenazó con exponer el fraude de la deuda. Resultado, el 24 de mayo de 1981, su avión explotó en el aire. Accidente, dijeron. ¡Qué casualidad! 2 meses después, Omar Torrijos, presidente de Panamá que quería recuperar el canal, también muere en otro accidente aéreo. El mensaje para el resto de Latinoamérica fue claro y brutal: paga o muere. No se toca el negocio de la deuda. Ahora, sé que todo esto de la reserva fraccionaria y el dinero fiat suena a chino mandarín. Los economistas usan palabras complicadas para que te sientas estúpido y no preguntes. Pero vamos a explicarlo como si estuviéramos en un bar, con una cerveza en la mano. Imagina que tú eres el cliente y yo soy el banco. Yo no tengo dinero real en la caja fuerte, no tengo oro, solo tengo una servilleta de papel y un bolígrafo Bic. Tú vienes y me dices: oye, quiero comprar una casa que cuesta 100.000 euros. Yo te digo: claro, amigo. Saco mi servilleta, escribo 100.000 euros con mi bolígrafo y te la doy. ¡Pum! Acabo de crear dinero. Ese dinero no existía hace 5 segundos. No salió de mis ahorros, no salió de ningún lado, salió de mi voluntad de escribir un número. Eso es dinero fiat, dinero por decreto. Pero aquí viene el truco de magia negra. Te digo: toma la servilleta de 100.000, pero me tienes que devolver la servilleta dentro de 30 años, más un 5% de interés. O sea, me tienes que devolver 105.000 euros. Tú dices: vale, y sales al mundo a trabajar como un loco para conseguir servilletas. Pero amigo mío, aquí está la trampa matemática. En todo el mundo, en toda la economía de este bar, solo existe una servilleta, la que yo acabo de escribir. Existen 100.000 euros en total. Tú me debes 105.000. ¿De dónde carajos vas a sacar los 5.000 que faltan para pagar los intereses? No existen. Físicamente no existen. La única forma de pagarme esos 5.000 euros de intereses es que vengas a pedirme otra servilleta prestada. Entonces yo creo más dinero de la nada, te lo presto, y ahora me debes la deuda vieja más la deuda nueva. Es una rueda de hámster. Para pagar la deuda de ayer tienes que crear más deuda hoy. Es una estafa piramidal legalizada. El sistema está diseñado matemáticamente para que la deuda total nunca pueda ser pagada, solo pueda crecer. Así funcionan los estados, así funciona Grecia, Ecuador, España y Estados Unidos. Para pagar los bonos viejos emiten bonos nuevos. Y si algún día dejas de pedir servilletas, el sistema colapsa porque falta dinero para pagar los intereses. Por eso la deuda mundial es 3 veces más grande que todo el dinero que existe en el planeta. Es humo caro que te cuesta la vida. Ahora que entienden el contexto, volvamos a nuestro héroe trágico, o víctima, según se mire. Volvamos a Grecia, 2010. Yorgos Papandreou. Cuando estalló la crisis, Papandreou no estaba luchando simplemente contra los mercados o contra la mala suerte. Estaba luchando contra los nietos de los tipos de Jekyll Island y contra el mismo sistema que se probó con sangre en Ecuador. Grecia era el nuevo Ecuador. El euro era la nueva trampa de deuda en moneda extranjera, porque Grecia no puede imprimir euros, igual que Ecuador no podía imprimir dólares. Papandreou se encontró en medio de este mecanismo de relojería que llevaba 100 años perfeccionándose. ¿Y qué hizo Papandreou? ¿Cuál fue su pecado mortal? Intentó hacer lo impensable. En 2011 propuso un referéndum. Quiso preguntar al pueblo griego: ¿queréis aceptar esas condiciones de austeridad salvaje o preferís que auditemos la deuda y mandemos a los bancos al infierno? Eso rompía la regla de oro de la mafia financiera. La deuda es sagrada. Amenazó con auditar la deuda. Si se auditaba, se descubriría que gran parte era ilegítima, fraudulenta, creada por Goldman Sachs con derivados tóxicos. Se descubriría que las servilletas eran falsas. Y eso, amigos, eso no se podía permitir. El riesgo de contagio era total. El momento crítico llegó en noviembre de 2011. Papandreou es citado en Cannes, durante la cumbre del G20. Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, y Angela Merkel, canciller de Alemania, lo encierran en una habitación.
No sabemos qué se dijo allí, pero podemos imaginarlo. Gritos, amenazas, chantaje puro y duro. Papandreou sale de esa habitación con la cara desencajada. Días después, renuncia. ¿Y saben qué lo reemplaza sin que nadie vote? Lucas Papademos. ¿Y quién es este señor? Ex vicepresidente del Banco Central Europeo. Un tecnócrata, un hombre de la casa, un empleado de la servilleta mágica. Fue un golpe de estado financiero. Quitaron a un presidente electo y pusieron a un banquero para asegurar el cobro, sin tanques, solo con bancos. Ahora que entiendes que el dinero es deuda ajena y que el sistema está amañado desde 1913, quiero que mires a Yorgos Papandreou con otros ojos. Ya no es el político incompetente del que se burlaban en las noticias, ya no es el griego torpe. Ahora lo ves como el tipo que, en un momento de desesperación o lucidez, intentó cortar el cable rojo de la bomba. Intentó detener la maquinaria, pero la maquinaria no perdona. Regresemos al 1 de noviembre de 2011. Hotel Carlton, Cannes, el matadero de lujo donde se decidió el destino de millones de personas entre copas de champán y canapés. El detonante de su ejecución política fue el anuncio del referéndum. Papandreou puso sobre la mesa la opción nuclear, dejar que el pueblo decidiera si pagaba o no. Pero el problema no era la democracia, el problema era la matemática bancaria. Si Grecia auditaba la deuda y decidía no pagar, se descubriría el fraude masivo de los swaps de Goldman Sachs. Pero peor aún, los balances de los bancos más poderosos de Europa saltarían por los aires. Vamos a hablar de la cifra de la muerte, la cifra exacta que costó la cabeza de un primer ministro. Los bancos franceses, liderados por BNP Paribas y Société Générale, tenían una exposición a la deuda griega de 56.700 millones de euros. Los bancos alemanes, con el Deutsche Bank y Commerzbank a la cabeza, tenían pillados 33.900 millones de euros. Estamos hablando de una exposición combinada de 90.600 millones de euros. Si el pueblo griego votaba no en ese referéndum, esos 90.600 millones de euros desaparecían de los balances de los bancos al día siguiente. Sería una quiebra técnica del sistema bancario europeo. El efecto dominó habría sido catastrófico. Así que vamos a formular la acusación con claridad forense. Papandreou no fue eliminado por inestabilidad política o por falta de confianza de los mercados. Fue eliminado porque el 31 de octubre de 2011 puso en riesgo 90.600 millones de euros pertenecientes a la banca privada franco-alemana. Su cabeza fue el precio del rescate de esos bancos. Y aquí entra el personaje en la sombra, el ejecutor silencioso. Papandreou sale de la escena y entra Lucas Papademos. Este cambio no fue casualidad. Papademos no era un político, no tenía partido, nadie lo votó. Su currículum es la clave de todo. Primero, fue gobernador del Banco de Grecia cuando se falsificaron las cuentas para entrar al euro. Él estaba al volante cuando se cocinó el fraude. Segundo, fue vicepresidente del Banco Central Europeo. Y tercero y más importante, era miembro de la Comisión Trilateral, una organización fundada por David Rockefeller para fomentar la cooperación entre las élites de Estados Unidos, Europa y Japón. El sistema no puso a un político para arreglar el problema, puso a uno de los suyos, un banquero no electo, vinculado directamente a los clanes Rockefeller y a la arquitectura financiera global. Lo pusieron allí con una sola misión, firmar lo que un político electo jamás se atrevería a firmar por miedo a las urnas. Papademos no respondía al pueblo griego, respondía a los acreedores. Ese fue el momento de la verdad, el instante exacto en que la democracia murió oficialmente en Europa y nadie se dio cuenta. Papademos llegó al poder y su primera acción fue cancelar el referéndum inmediatamente. El pueblo no tuvo voz, se le prohibió opinar sobre su propio futuro. Luego, firmó el segundo rescate, que ataba a Grecia a décadas de austeridad y control externo. En ese momento, la máscara de la democracia liberal se cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. No importaba lo que votaran los griegos, no importaba su soberanía. Lo único que importaba era lo que necesitaba el Deutsche Bank para cuadrar sus cuentas trimestrales. Papademos llegó, firmó el cheque para sus jefes y aseguró que la deuda fuera eterna. Fue un golpe de estado. Sin tanques en las calles, sin militares con gafas oscuras, solo con hombres grises armados con hojas de cálculo en Bruselas. ¿Y quién ganó con todo esto? ¿Quién se benefició del cadáver de la soberanía griega? Los ganadores están claros. Primero, los bancos comerciales privados recibieron el dinero del rescate. El dinero entró por Grecia y salió inmediatamente a sus cuentas para pagar los bonos que vencían. Se deshicieron de los bonos tóxicos griegos y se los pasaron al sector público. Riesgo cero. Segundo, ganaron los clanes y los fondos buitre como BlackRock. Compraron deuda griega y activos griegos a precio de basura en el mercado secundario y luego exigieron el pago al 100%. Fue la transferencia de riqueza más grande de lo público a lo privado en la historia moderna de Europa. El perdedor fue el contribuyente europeo, que asumió la deuda que antes era privada, y el pueblo griego, que fue condenado a la pobreza.
La deuda de Grecia hoy es más alta que en 2010. El objetivo nunca fue arreglar el problema. El objetivo era asegurar el interés eterno. Vamos a hacer balance de daños, porque en esta guerra financiera hubo vencedores claros y vencidos destrozados. Empecemos por los perdedores. Yorgos Papandreou salió de Cannes con la carrera política metida en una bolsa de plástico para cadáveres. Pasó a la historia como un cobarde o un inútil, cuando en realidad fue la última línea de defensa que colapsó. Pero el verdadero perdedor fue Grecia. Perdió sus joyas de la abuela, 14 aeropuertos regionales, incluyendo los de islas turísticas como Mykonos, Santorini y Corfú, pasaron a manos de la empresa alemana Fraport. Sí, Alemania gestiona ahora la entrada del turismo en Grecia. El puerto de El Pireo, estratégico para el Mediterráneo, pasó a manos de la empresa estatal china COSCO. Los sueldos bajaron un 40%, las pensiones se recortaron 14 veces, la soberanía nacional murió el 1 de noviembre de 2011. Grecia cambió su libertad por un préstamo para pagar intereses. Negocio de tontos. En el otro lado de la balanza, los ganadores se llevaron todo. La banca alemana y francesa recuperó su dinero íntegro. No perdieron ni un céntimo de euro de esos 90.000 millones. Los fondos como BlackRock y Vanguard compraron barato sobre las cenizas y hoy cobran caro. Y lo peor de todo, el sistema se reforzó. Crearon el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, para asegurar que este tipo de rescates se puedan repetir legalmente y de forma automática. El paciente murió en la mesa de operaciones, pero el doctor cobró la factura completa y además se quedó con los órganos del muerto. Operación exitosa. ¿Recuerdan lo que les dije hace 30 minutos? ¿Recuerdan la metáfora del casino trucado? Les dije que la casa te presta las fichas, te deja jugar un rato para que te emociones, y cuando pierdes, cierran las puertas y te quitan las escrituras de tu casa. Bueno, miren la historia de Grecia y díganme si no es exactamente eso. Es un calco. Grecia fue el jugador ludópata y desesperado que entró al casino pensando que podía ganar. Goldman Sachs fue el prestamista turbio en la puerta del baño que le dio fichas falsas y maquilló su solvencia. Papandreou fue el borracho que, al darse cuenta de la estafa, intentó volcar la mesa de la ruleta con el referéndum. Merkel y Sarkozy no eran líderes políticos preocupados por la justicia, eran los gorilas de seguridad del casino protegiendo la caja fuerte y sacando al borracho a patadas. ¿Y Papademos? Papademos fue el gerente de turno que firmó el embargo de la casa y le entregó las llaves a los dueños del casino. Tú y yo somos los que limpiamos el piso después de la fiesta. El círculo se ha cerrado. No fue un fallo de la democracia. El sistema funcionó a la perfección, tal y como se diseñó en Jekyll Island en 1913. La función de la democracia es ser el show de luces y colores del casino, el entretenimiento para que sigas apostando y no mires quién maneja la caja registradora. Extrajeron la riqueza de lo público, la movieron a lo privado y te pasaron la factura. Jekyll Island, Ecuador, Grecia. Es el mismo manual, solo cambian los actores y la tecnología. Así que aquí estamos, al final del camino, y la conclusión es dura. Deja de pelear por izquierda o derecha. Deja de defender a políticos como si fueran tu equipo de fútbol. El mundo no se divide en ideologías, se divide en acreedores y deudores. Y tengo una mala noticia, tú eres deudor. Quien controla la deuda, controla el mundo. Esa es la única verdad absoluta en geopolítica. Los balances contables mueven los ejércitos, no los ideales de libertad. Si has llegado hasta aquí te respeto. De verdad, la mayoría de la gente cerró el video en el minuto 5, cuando dije que su voto no valía nada. Es mucho más fácil y cómodo vivir en la ilusión de que el político de turno te cuida y vela por tus intereses. Tú has elegido ver los hilos, has elegido mirar al monstruo a los ojos. Eso tiene mérito. Bienvenido al club de los cínicos informados. Esta verdad no te hará libre mañana, ni te hará rico, pero al menos te quitará la venda de los ojos. La próxima vez que veas una crisis en las noticias, cuando te hablen de primas de riesgo, de rescates o de guerras repentinas, no escuches lo que dicen los bustos parlantes de la televisión. Hazte una sola pregunta en latín, una pregunta que tiene 2000 años de antigüedad. Cui bono, ¿a quién beneficia? No busques la respuesta moral, busca la respuesta financiera. Sigue el rastro del dinero, mira a dónde van los flujos de caja. Ahí, y solo ahí, encontrarás la verdad. ¿Y tú? ¿Vas a seguir jugando en su casino? ¿O vas a empezar a mirar quién reparte las cartas?